masterclass que es introductoria al movimiento de los encuentros DBS, Descubriendo la Biblia Sencillamente. Mi nombre es Diego Cardona y me complace mucho compartir con todos ustedes. Es un enorme privilegio compartir la posibilidad de que llevemos la palabra de Dios juntos en momentos como estos, en los que la ciudad de Medellín, desde donde yo estoy emitiendo este programa, se encuentra entre las ciudades de América Latina en el mayor alto índice de vulnerabilidad y de casos de contagio, y creciendo los principales elementos del evangelio, como por ejemplo nuestra necesidad de redención y el gran amor de Dios y su plan de redención. Creo que esos métodos de evangelismo que pueden haber sido usados y haber sido buenos, muchas veces distancian a la gente de la palabra de Dios. Realmente, cuando leemos textos como el que les voy a leer a continuación, 2 de Tesalonicenses 3:1, en la Reina Valera dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo no oraba que funcionara un método de evangelismo. Pablo oraba que la gente conociera la palabra de Dios. En su momento era sobre todo el Antiguo Testamento, pero mostrándoles en el Antiguo Testamento el plan de redención. La gente tenía contacto no con un método, sino directamente con la palabra del Señor. También me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Y esta es una de las características del DBS, que si lo hacemos bien, si lo hacemos con empeño, si protegemos la filosofía y la metodología de DBS, se riega como pólvora y se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Y ese es el caso. Hay 4 textos en Tesalonicenses que no les puedo mostrar hoy, donde Pablo enfatiza que el evangelio llegó porque ellos tuvieron contacto directo con la palabra de Dios. Y por supuesto el énfasis aquí de la oración, porque ya no estamos dependiendo de una figura carismática, de una campaña, de un gran evento. Estamos dependiendo de que la palabra de Dios haga lo que está destinada a hacer, y es llamar a los hombres a salvación y a santificación en Cristo. Bueno, una segunda frustración tiene que ver con el hecho de la distancia que la gente tiene con la Biblia. Y a mí me gusta mucho hablar, entonces voy a tratar de ser muy rápido en esto. Después de la Constitución del 91 en Colombia, la religión fue sacada como una cátedra de origen católico dentro de las escuelas cristianas. Desde entonces, ya no ocurre lo que pasó a quienes estudiamos en el colegio en los años 70, 80, que fue que en las escuelas nos pedían llevar una Biblia. Entonces, en las casas había una Biblia. Hoy en día yo me atrevería a decir que más de la mitad de hogares en Colombia no tienen una copia de la Biblia. Es decir, la gente está distanciada de la palabra de Dios, aún para saber que existe un libro que se llama la palabra de Dios. Después está el problema del profesionalismo, que ha generado una distancia entre las personas y las palabras de Dios. La gente piensa que necesitan mediadores, personas expertas que conozcan la Biblia para ellos acercarse a la Biblia. Estamos como retrocediendo y volviendo a la época cuando imperaba el catolicismo y decían: doctores tiene la Santa Madre Iglesia, y que la gente pensaba que si leía la Biblia se volvía loca, que había otra persona que tenía que leernos la Biblia e interpretarla por nosotros. Hay una enorme distancia. Y por último, la falta de predicación expositiva. La gente no piensa que el mensaje viene de la Biblia. La gente piensa que el mensaje viene de un líder extraordinariamente ungido y capaz. Estamos viviendo tiempos donde hay una distancia de la palabra de Dios extraordinaria. Hay mucho lenguaje religioso, hay participación religiosa, pero pocas personas hacen su devocional. En muchos hogares no hay una Biblia, la gente no está teniendo contacto con la palabra del Señor. Y ahí les cuento un testimonio de una de nuestras facilitadoras, porque los facilitadores del DBS son gente común y corriente. Y les quiero decir, los mejores facilitadores de los DBS son las personas comunes. Los peores facilitadores somos los pastores, que siempre queremos enseñar y demostrar todo lo que saben. Entonces hay una señora de la iglesia, y ustedes van a ver algunos de estos videos, ahorita les damos acceso a YouTube y todo esto que tenemos, pero hay uno de los testimonios, yo no sé si está puesto en YouTube, pero está grabado, y esta señora casi llorando nos contaba que una de las cosas más tristes para ella en el COVID era que ya no podía servir al Señor. Y estas son personas que estaban acostumbradas a servir como ujieres, como maestros, acomodando los carros afuera, ayudando en el aseo previo de la sede, en grupos de oración antes del servicio. Bueno, tantas y tantas formas de servicio preciosas que hay dentro de la iglesia.
Pero ella estaba en su casa triste porque ya le habían quitado su ministerio. Hay una cantidad de gente que servía y no está haciendo nada. Y esta persona dijo, y yo encontré los DBS. Y empecé a llamar amigos en todas las ciudades de Colombia y en otros países, familiares, y les preguntaba, ¿usted está triste? ¿Usted se siente solo? ¿Usted siente que necesitamos buscar a Dios? Pues bueno, leamos un ratico la Biblia y hagamos esto que la iglesia nos están diciendo. Y se ha capacitado como una facilitadora de DBS, una cosa maravillosa. Quiero leer con ustedes también la Gran Comisión. Personalmente creo que este texto de la Gran Comisión es uno de los textos claves para leer en este tiempo. Porque este es un tiempo donde somos llamados a revisar cómo estamos entendiendo la misión de la iglesia. Porque como dice David Ruiz, un famoso misionólogo guatemalteco que ha escrito un libro maravilloso sobre el tema, David dice que los evangélicos estábamos siendo expertos en hacer cultos, pero no en cumplir la gran comisión. Estamos gastando todas nuestras energías en producir un gran evento a la semana, o dos, o tres, pero que finalmente lo que producían era prosélitos, personas que iban a un culto y aportaban y recibían algo, por supuesto, algo bueno y algo necesario, pero no estábamos realmente enfatizando la gran comisión. Yo quiero mencionar varias cositas aquí puntuales de la Gran Comisión. Primero quiero leérselas porque creo que es muy importante leer la Gran Comisión. Miren el contexto en el que está. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primero lo que quiero notar es que es un contexto de adoración. Se trataba de un contexto de adoración. Y yo creo que finalmente nosotros vamos a hablar y a testificar de lo que adoramos. Si adoras a un equipo de fútbol, vas a hablar de él todo el día. Si adoras a una mujer, un hijo, un nieto, yo tengo nietos y caigo en esa idolatría de los nietos con mucha frecuencia. Y entonces a mí me tocan ese tema y yo ya quiero hablar de ese tema. Jesús, antes de darles la comisión, asegura que se encuentren con Él y que tengan un encuentro de adoración. Esto es muy importante como el contexto, pero es un encuentro donde hay duda. Muy interesante esto. Y para la duda, en lugar de Jesús decirles, ay, les voy a responder todas las preguntas para que no tengan dudas, estudien un instituto bíblico, y bueno, son importantes los institutos bíblicos, pero en lugar de resolver todas sus dudas en una forma intelectual, los manda a trabajar. Les dice que Él tiene toda potestad, que esto es autoridad, dominio supremo, y los manda a que se movilicen, a hacer discípulos, a todas las naciones, simultáneamente, moviéndonos hacia todos los lugares, haciendo algo práctico con ellos. Pero sobre todo en esta parte es el tercer aspecto que quiero resaltar. Esta gran comisión está basada esencialmente en la Biblia. A veces se nos ha olvidado eso. Así que nuestra comisión es enseñar la Biblia, todas las cosas que Jesús ha mandado. Y debemos agregar esto, a enseñar, no solo teóricamente, sino a enseñar a practicar y a vivir todas las cosas que Jesús ha enseñado. Así que necesitamos formas de acercarnos a la palabra de Dios y acercar a mucha gente a la palabra de Dios para cumplir la gran comisión. Y casi es una de las cosas maravillosas aquí. Uno de los participantes es mi querido amigo, el pastor Wilson Gutiérrez, que compartíamos el sábado pasado sobre esto, que a pesar de la tristeza de no ver a los hermanos más de cerca, a pesar de la falta que nos hace cumplir el mandamiento bíblico de cantar congregacionalmente y cantarnos unos a otros congregacionalmente, a pesar de muchas otras tristezas, de ver hermanos sufriendo, de ver hermanos enfermos, etcétera, etcétera, hay unas alegrías, y una de las alegrías que tenemos los pastores es que estamos empujando más la gran comisión. En algunos casos de amigos que conozco, honro y admiro, los veo mucho más metidos en ser gran comisionistas que nunca antes en su vida. Antes hacían cultos, ahora hacen discípulos. ¿No les parece maravilloso?
Bueno, ¿cuáles son los objetivos de los encuentros DBS? Esta es la frase que tengo para objetivo. En obediencia a la Gran Comisión y en compasión por los que necesitan el amor de Dios, en los DBS buscamos acercar a las personas para que descubran sencillamente, fácilmente, el Evangelio por sí mismos al acercarse a porciones específicas de la Biblia. Eso podría ser el objetivo general de los encuentros DBS. Ustedes pueden tener esta presentación, pueden tener todas mis notas de lo que yo estoy hablando esta noche y van a tener otros materiales al final del curso. Así que paciencia, ténganme paciencia. Hay objetivos derivados de ese objetivo principal y me encantan estos tres objetivos. Como pastor, yo llevo en el pastorado ya 31 años. He sido plantador de iglesias, he sido directivo denominacional, profesor de teología, y me encanta ver estos objetivos en los DBS. Primero, movilizan a la iglesia. Nosotros en nuestra iglesia, que está por ahí en unos 700 personas en el Rey del Estadio, tenemos en este momento casi 80 personas movilizándose a buscar familiares y amigos en todo el mundo para leer la Biblia con ellos y permitirles descubrir por sí mismos la palabra. Estamos movilizando la iglesia en la Gran Comisión. En segundo lugar, estamos incrementando la oración, porque como vimos en los textos anteriores, este asunto requiere ferviente y constante oración, en dependencia no de métodos, sino del poder de la palabra de Dios, esa dupleta maravillosa de la Biblia y la oración, que siempre caminan juntos en todas las Sagradas Escrituras. Palabra y oración son como las dos alas del avión de la Gran Comisión. Y especialmente, como van a ver más adelante, cuando les digo que los facilitadores no se preparan y que el único trabajo de los facilitadores realmente es animar a la gente a participar y orar. No hay clases que preparar, no hay que dominar asuntos, sencillamente orar y abrir la Biblia con las personas. Y tercer objetivo derivado es reenfocar nuestra teología eclesiológica, nuestra eclesiología, respondiendo a un nuevo contexto de misión. Y sin duda ustedes saben eso mejor que yo, porque están en diferentes ciudades del mundo. Aquí tenemos gente de, a ver, vamos a ver las ciudades un momentico aquí con, bueno, aquí tenemos, tenemos Bucaramanga, varias ciudades en Estados Unidos, tenemos Sincelejo, Medellín, Bogotá, ahí hay una cantidad. Y ustedes saben mejor que yo esto, que hoy, en este momento, estamos teniendo que encontrar nuevas formas de cumplir la Gran Comisión, porque mi amigo, nosotros estamos aquí en este mundo y estamos todavía vivos con un propósito muy claro, y es que otras personas conozcan el amor de Dios y compartan la eternidad con nosotros. Así que creo que todos los pastores, por lo menos los que no han tirado la toalla o no se han dejado gobernar por la depresión, qué sé yo, pero los pastores y los líderes cristianos estamos hoy en día ansiosos de ver nuevas formas de cumplir la Gran Comisión. No es que las anteriores estaban mal. Yo creo que hay muchas cosas de las que veníamos haciendo que estaban bien, pero sin duda estábamos fallando en formas intencionales e intensivas de cumplir la Gran Comisión. Bueno, una descripción de los encuentros DBS, porque hasta este punto usted pensará, bueno, ¿qué es un DBS? ¿No? Entonces, aquí vienen unas cosas prácticas. ¿Qué es un DBS? Aquí lo tienen pues, sencillito. Es un grupo de 7 personas máximo. Más adelante les hablaré por qué 7 personas. Esto ha sido muy estudiado. Yo me demoré 2 años estudiando y peleando con esta metodología, leyendo la literatura que internacionalmente se ha manejado sobre el tema. Yo estoy en permanente capacitación sobre este asunto también. Pero una de las cosas que se ha estudiado es que cuando el grupo pasa de 6, 7 personas, ya va a haber una persona que no dice nada y está solo observando. Y los seres humanos aprendemos hablando y haciendo. Y como verán, estos grupos son diseñados para que cada persona pueda hablar. Por eso, no es que es un pecado tener un DBS de 8 o 10. Hemos tenido casos donde no se aguantan, entonces en una pantalla aparecen 4 y en otro 10, y así va. Pero es recomendable que sea un grupo donde todos puedan hablar y se puedan conocer y apoyar unos a otros en la práctica de la palabra del Señor. Por eso los grupos se arman en familias, compañeros de trabajo, personas de iglesia, aún personas no cristianas. De hecho, los DBS funcionan maravillosamente con no cristianos. Yo tengo 2 grupos DBS, uno con cristianos y otro con no cristianos, y les puedo decir, con no cristianos es una maravilla.
Porque los no cristianos nunca están en un grupo pensando en enseñar. Y los evangélicos siempre estamos en un grupo para demostrar todo lo que sabemos. Bueno, les hablaré de eso más adelante. Se reúne semanalmente por 12 semanas, asistidos por un facilitador. No es un maestro, no es un consejero, porque él no enseña ni responde preguntas, es un facilitador que anima que todos hablen. Él también puede hablar de lo que está descubriendo, pero si tenemos la máxima en los entrenamientos DBS de que el que menos habla en un DBS es ¿quién? El facilitador. Por espacio de 1 hora máximo, a veces podemos hacerlo en 45 minutos, virtualmente en este momento por alguna plataforma virtual. Muchos de nuestros DBS funcionan con WhatsApp, porque los que no saben, WhatsApp ahora permite videoconferencias hasta de 8 personas. Para descubrir juntos de manera sencilla lo que la palabra de Dios, la Biblia, tiene para decirles y para animarse a poner en práctica lo que van aprendiendo. Al encontrarse con un texto bíblico breve, no más de 15 versos bíblicos. Al final les vamos a dar listas. Nosotros tenemos listas. La semana pasada publicamos nuestras 2 listas favoritas. La lista favorita para evangelizar, la lista favorita para edificar. Ustedes van a tener acceso a esa lista, pero ustedes pueden escoger los textos de la Biblia que quieran. Yo, como predicador bautista, reformado, como predicador expositivo, creo que todos los textos bíblicos tienen direccionamiento hacia el Evangelio. Quizás no tienen todos los elementos esenciales del Evangelio, pero tienen los fundamentales para que una persona vea su necesidad y busque el plan de redención que Dios tiene en Cristo. Pero hay unos textos que son un poco más accesibles, digámoslo así, especialmente pensando en aquellos que apenas están empezando a abrir la Biblia, lo cual nos emociona enormemente. ¿Qué no es un DBS? No es una clase de Biblia, ni tampoco es una enseñanza bíblica. Yo como facilitador de DBS me muerdo la lengua. Esta tarde estaba en un DBS donde estábamos compartiendo un texto de Marcos y, ahí está Jesús echando fuera demonios. Ese tema a mí me encanta. El poder y la autoridad de Jesús para echar al diablo corriendo. Y yo quería contar testimonios, y yo quería hablar de eso, y yo quería citar Efesios 6 de la guerra espiritual, pero me tenía que morder la lengua porque nos quedamos en un solo texto y yo no estoy enseñando. Yo solo estoy ayudándolos a que se mantengan, como veremos más adelante, en las 3 preguntas claves. No es un grupo de personas que escuchan a un maestro quien les explica. Si lo que estamos haciendo en este momento no es un DBS, esto es una clase magistral sobre un tema que yo estoy introduciendo. Un DBS, el facilitador no está enseñando, ni el grupo de personas están junto a un gurú que se sabe toda la Biblia y explíquenos pues. No es un grupo para debatir temas bíblicos. Entonces, en los reentrenamientos, más adelante les hablaré de qué son los reentrenamientos, muchos facilitadores me preguntan, ¿pero qué hago? Una señora me preguntaba, ¿pero qué hago si aquí me sacaron el tema de la Virgen y de los santos? Yo quería explicarle. Yo le dije, no, dile que pueden hacer otra sesión para hablar de eso, con ella y con otros. De hecho, en esta sesión pueden invitar a alguien que puede hablar muy bien de eso y que tiene un testimonio sobre ese tema. Pero en el DBS no vamos a debatir temas bíblicos. Hay que decir que el universo de la responsabilidad cristiana y del ministerio pastoral no se agota en DBS. Por supuesto, se necesitan seminarios, institutos, otros grupos de oración, se necesitan clases magistrales de temas doctrinales, etcétera, etcétera. DBS es un componente que empuja a la Gran Comisión en acercar la palabra de Dios a otros. Entonces, no es que no nos gusten los grupos familiares. Aquí estoy diciendo, no es un grupo de oración, ni una célula, ni un grupo familiar, ni una iglesia. Es un encuentro donde descubrimos la Biblia sencillamente. ¿Quiénes participan en un DBS? En un DBS hay 6 participantes y un facilitador. Los participantes, toda clase de personas que piensan que la Biblia tiene algo para decirles. A veces ninguno es creyente, a veces todos son creyentes y a veces algunos son creyentes y algunos no son creyentes. Las personas que sean invitadas por el facilitador. El facilitador crea su grupo. Esto es un sine qua non de los DBS. El facilitador moviliza y crea el grupo. Entonces, de repente, yo digo, si todos no son cristianos, yo quiero invitar a un cristiano que me acompañe para que ore por ellos y me acompañe allí. Pero yo como facilitador armo mi grupo. Esto es muy importante, especialmente hoy en día que hemos llegado a pensar del liderazgo cristiano como un asunto de posición. Yo llego a ser líder cuando en la iglesia me ponen el manto, la oración o el título.
cuando la descripción del Nuevo Testamento es que un líder es uno que hace discípulos. Entonces, usted quiere ser líder, movilice gente. Eso es lo que le digo yo a los líderes de la iglesia. ¿Usted quiere ser líder? ¿Usted quiere ser un siervo de Dios? Movilice gente. Usted tiene amigos, familiares, vecinos, salga. No espere que yo le ponga un título y usted nada más sale al frente a tomarse la foto, porque con este sobreénfasis que hemos tenido en lo que pasa ahí al frente en una plataforma en las últimas décadas en América Latina, hemos definido el liderazgo como quien se para al frente y le toman la foto. Pero no, esto nos permite liberar el ministerio de los laicos para que ellos puedan ser verdaderos líderes, y nos encanta la palabra facilitador. Bueno, hay un facilitador también que congrega y motiva, que ora fervientemente por su encuentro, que no se prepara más que orando y animando a los participantes. Es prohibido para el facilitador de DBS estudiar el texto bíblico antes de la clase. Y la razón es muy sencilla. Cuando el facilitador está en el mismo nivel, es como cuando usted va de visita a una ciudad y esa otra persona ya ha visitado esa ciudad 20 veces. Usted llega y dice, wow, qué tan bonito este edificio. Sí, ese edificio estaba ahí, y empiezan a contarle el edificio como que lo desanima. Mientras que cuando uno va con otra persona que también está descubriendo, wow, mira ese edificio, sí, qué cosa tan bonita, tomémonos una foto. No, yo me la tomo primero porque estamos descubriendo juntos. Aquí lo importante no es qué es lo que tú sabes previamente, sino qué descubres en el momento del encuentro con la palabra de Dios. Y creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. El facilitador modera el grupo, facilitando que todos hablen, que no quede una persona hablando y que se mantengan dentro de las 3 preguntas. Bueno, no les he dicho cuáles son las 3 preguntas. Ahorita les voy a decir, pero especialmente la tercera pregunta. Eso suena como para una película de terror. La tercera pregunta. Muy bien. ¿De qué se hace en un encuentro de DBS? Se lee la Biblia. Todos participan respondiendo las 3 preguntas. El facilitador anima el descubrimiento de cada uno. No enseña ni responde preguntas. Anima el descubrimiento de cada uno. Los participantes aprenden a ser facilitadores y se les anima a crear sus propios grupos de encuentros DBS. De hecho, el anhelo de todo facilitador, y eso lo enseñamos, es que por lo menos de su grupo DBS en las 12 semanas levante otro facilitador y podamos hacer de esto un verdadero movimiento. Inclusive puede ser que ni tiene que contar que tiene ese grupo DBS. Nos interesa saber un poco quién lo está haciendo, es porque hacemos unas sesiones de reentrenamiento cada 2 semanas. Pero, en resumen, un encuentro de DBS es un lugar para el descubrimiento. Un encuentro en el que todos los participantes, incluyendo el facilitador, están en el mismo nivel, descubriendo por sí mismos y compartiendo lo que Dios les dice en su palabra. Un encuentro amigable para el creyente y para el no creyente. Un encuentro no centrado en un maestro o en una institución, sino en la misma palabra de Dios. Un encuentro de DBS es un lugar para el descubrimiento de la Biblia, la palabra de Dios. Poner en contacto con el poder de la palabra de Dios para transformar vidas y naciones. En el primer entrenamiento, yo cuento esta frase de Spurgeon. Spurgeon decía que la Biblia es como un león, que nuestro único trabajo es abrirle la celda. Y creo que eso es lo que nos falta como componente en la Gran Comisión. Conectar la gente con la palabra de Dios y dejar que Dios haga la obra que solo Él sabe hacer con su santa palabra. Bueno, un encuentro de descubrimiento de la Biblia donde practicamos, como veíamos en la Gran Comisión. No se trata de enseñar lo que Jesús mandó, sino enseñar a obedecer lo que Jesús mandó. Un encuentro de DBS es un lugar para el descubrimiento de la Biblia sencillamente. Es una metodología que enfatiza la práctica y la multiplicación, una metodología que cualquiera puede reproducir. Ahora, ¿cómo funciona un DBS? Y aquí viene el modelito de una reunión DBS. En los recursos que les vamos a poner a disposición van a poder ver en nuestro canal que hay grabaciones completas de un DBS. Y esta semana empezamos a producir una cosa que llamamos episodios DBS. Es que cada semana vamos a sacar un episodio con gente totalmente distinta para mostrar cómo funciona un DBS de verdad. Y esto, obviamente, con el permiso de todos los participantes, ellos están de acuerdo que se graben. Si uno de ellos no está de acuerdo, no lo tiramos
en las redes sociales, pero lo que buscamos allí es especialmente que las personas vean la versatilidad, cómo se manejan dificultades, que una persona se puso a llorar, que el otro se puso a vender productos de un multinivel, que el otro mencionó a Regina 11 o a los no sé qué, que el otro, bueno, lo que sea. ¿Cómo manejamos esas dificultades? Sobre todo para mantener la filosofía y la metodología en curso hacia que las personas descubran la palabra de Dios y durante la semana puedan practicar algo de lo que han descubierto. El DBS se compone de 3 pasos. Primer paso, saludarnos. Cuando es la primera reunión, pues conocernos un poco. A partir de la segunda reunión, ese saludarnos responde a esta pregunta. ¿Cómo nos fue en la semana? Y particularmente, ¿cómo nos fue practicando lo que descubrimos la semana pasada? Van a ver que al final de cada DBS, la persona se autoimpone, digámoslo así, o se autopropone una práctica de lo que ha aprendido. Ese es el primer paso. Entonces sugerimos 5 minutos. Si es un poco más, un poco menos, está bien. De cómo estamos, cómo te fue esta semana, y verán que al final yo siempre recomiendo a los facilitadores escribir las prácticas que cada uno del grupo se ha propuesto para orar durante la semana, pero también para recordarles en este saludo. En este saludo, las personas se recuerdan, oye, tú dijiste que esta semana ibas a ayudar con la basura de tu vecindario, ¿cómo te fue con eso? Y la persona dice, ay, no, se me olvidó porque me tuve que ir para un pueblo, porque se murió un tío mío. Entonces los demás aprendemos a jugar el rol de animarlo, diciendo, no, tranquilo, entendemos lo de tu tío, y a propósito estuvimos orando por tu tío, pues por la familia de tu tío y por ti, pero esta semana lo puedes hacer. Es decir, la idea es animarlo a que siga pensando en cómo podría practicar. El segundo paso es familiarizarnos con un texto bíblico. Nos encontramos con los textos, como les digo, hay unas listas de textos asignados y hay tres aspectos de este segundo paso de familiarización con texto bíblico. Primero es que un participante lee el texto bíblico, no el facilitador. Uno de los participantes lo lee. Después, otro participante lo vuelve a leer. Y aquí me saltaron, Sebastián, algo le pasó a la tercera lectura, pero entonces después lo corregimos. Y en tercer lugar, eso falta aquí en las notas, después se los corregimos para enviarlo. Y es que el tercer aspecto es que otro participante resume lo que dice el texto, no lo interpreta ni nos da una lección, sino que resume lo que dice el texto. Cuando son textos narrativos es un poco más fácil, pero ahora en textos, discursivos se puede decir, mira, el texto está hablando de que Dios eligió unas personas desde antes de la fundación del mundo y que Dios en su gracia y en su buena voluntad resplandeció con la persona de Jesús. Más o menos eso es lo que dice. Y generalmente en ese punto el facilitador dice, bueno, ¿quién quiere complementar un poco esa perspectiva de ese resumen? ¿Quién quiere? No, a él se le olvidó decir que Pablo también los saludó y que Pablo está como saludándolos ahí en ese texto. Bueno, el punto ahí en el segundo paso es familiarizarse con el texto bíblico. Entonces ahí me falta, en tercer lugar, familiarizarse. A veces, por ejemplo, lo hice hoy en un DBS y fue que les pregunté a los participantes, bueno, si eso fuera una película, ¿usted qué nombre le pondría a esa película? Porque el punto es familiarizarse y a veces necesitamos demorarnos más de 10 minutos ahí. Entonces alguien decía, no, esa película tiene que ver con creer en Dios o no creer en Dios, algo así, porque estábamos hablando de ese texto de Marcos que les conté. Entonces, bueno, puede ser una idea, pero el punto allí es familiarizarse, pero permitiendo que participantes lean. Cuando se trata de culturas que son orales, como culturas indígenas, etcétera, que son más orales que lectivas, en estas culturas puede ser que el facilitador lee el texto, entonces lo lee varias veces y alguien del grupo ayuda un poquito con el resumen, quizá hay que darles un poquito más de tiempo, o con personas mayores de edad. Pero generalmente funciona muy bien. Y así miren que ya se está empezando a ver que la gente lea la Biblia por sí misma, ¿ok? En el texto señalado para dicho DBS. El tercer paso, ¿qué es lo más importante del DBS? El tercer paso es donde están las famosas 3 preguntas. Entonces, ¡taratatán! Aquí están las 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Qué me dice sobre Dios? Jesús o el Espíritu Santo. ¿Qué me dice sobre Dios?
Todos los textos bíblicos revelan a Dios. La Biblia no solo es propositiva, sino que es la revelación del carácter de Dios. Y esta es la primera pregunta, muy importante. Segunda pregunta, ¿qué dice sobre el ser humano? A través de un personaje, a través de lo que se ordena, se pide o se describe del grupo humano, de unas personas que interactúan allí. ¿Qué nos dice sobre el ser humano? Ahora les voy a decir una cosa clave y fundamental en DBS. Estas dos preguntas se deben pasar rápido. Siempre peleo con los facilitadores en el entrenamiento sobre este tema. Porque cuando tú te haces esas dos preguntas, a veces estos textos bíblicos se nos abren con unas bellezas y unas profundidades que no se han visto en todas las galaxias, una cosa hermosa. Pero en el DBS tenemos la siguiente filosofía. Es mejor saber poco de la Biblia y practicar mucho que saber mucho y practicar poco. Es mejor saber poco y practicar mucho que saber mucho y practicar poco. Entonces, lo que pasa es que estas dos primeras preguntas, claro, usted le hace esas dos preguntas a un texto bíblico y eso es como coger una red llena de peces, como cuando Pedro, el Señor hizo el milagro de esa pesca milagrosa. Entonces, el facilitador trata de pasar rápido por esas dos preguntas. Porque la gente puede en la casa seguir haciendo esto, pero es que la tercera pregunta es la pregunta del discipulado. ¿Qué voy a hacer esta próxima semana con lo que acabo de aprender? A veces se abre también en DBS la posibilidad de que aquí no es solo hacer, sino también la pregunta de con quién voy a compartir lo que he aprendido el día de hoy. Generalmente esta tercera pregunta conecta con la primera y la segunda, porque de alguna manera se construye la una sobre la otra. Bueno, ahí tienen las famosas 3 preguntas del DBS. De hecho, casi si el DBS lo desprendiéramos de todas las cosas y dijéramos, le dejamos solamente el corazón de DBS, son estas 3 preguntas. Realmente, es así de sencillo. Es tan sencillo como esas 3 preguntas. Y son 3 preguntas que usted puede memorizar. ¿Qué hice de Dios, del hombre y qué voy a hacer? Después viene un cierre donde podemos orar. Este no es un grupo de oración. Depende de qué nivel de comprensión bíblica y de compromiso con Dios tienen los participantes. Uno puede tener más o menos oración. Alguna oración está bien para encomendarnos al Señor, pero recuerde que la oración sobre todo se da durante la semana. El facilitador está orando como loco por su DBS. Pero allí podemos orar para cerrar y sobre todo animarnos a orar durante semana. Esta tercera pregunta se convierte en los motivos de oración para la semana. Esta tercera pregunta. ¿Qué hago yo con mis grupos de BS? Pero no tiene que ser así para todos. Pero lo que yo hago es que mientras ellos están compartiendo esa pregunta, yo les digo, sigan compartiendo qué va a hacer cada uno y yo voy poniendo aquí nombre. José, esta semana voy a ayudar con la basura de mi unidad. Manuel, esta semana voy a orar más. Pedro, esta semana voy a aprender a pedir perdón. Yo nunca pido perdón. Cosas así, ¿ok? Entonces yo las escribo y generalmente yo hago un chat grupal con un DBS y se las mando a todos. Incluyo la mía también, por supuesto. En este punto los facilitadores van aprendiendo a ser muy prácticos, generalmente a través de su ejemplo. ¿Qué significa práctico? Que una persona puede decir, no, esta semana yo tengo que amar más a Dios, yo tengo que amar más a Dios. Pero quisiéramos quizás con el paso de las semanas llevarlo a decir, voy a amar más a Dios madrugando 15 minutos más para orar y adorarlo y tener comunión con Dios 15 minutos antes de irme al trabajo. Eso significa 15 minutos menos de sueño. Y lo voy a hacer por lo menos 3 veces esta semana. ¿Por qué? Porque eso es algo que podemos evaluar la próxima semana. Cuando en el primer paso nos saludamos, le preguntamos, digamos que ese señor se llama José. Oye, José, tú dijiste que ibas a madrugar 15 minutos antes. ¿Cómo te fue? No, lo logré hacer solo 2 días, pero fue muy bonito. Pero no, esta semana sí lo voy a hacer. Bueno, de eso es de lo que se trata. Se convierte realmente en un grupo de discipulado donde vamos empujando la práctica de la palabra del Señor. Muy bien, algunos desafíos y algunas preguntas frecuentes para que ya entremos en la segunda parte de nuestro tiempo juntos, que son preguntas que ustedes han enviado y que Sebastián nos está
resumiendo, algunos desafíos. Yo creo que un desafío es la cultura religiosa. Los cristianos evangélicos en particular no compartimos lo que descubrimos, sino que siempre queremos enseñar. Como les decía, los no cristianos no llegan a un grupo a enseñar, a ellos no se les ocurre eso. Los evangélicos sí llegamos a un grupo a enseñar. Y si se toca el Armagedón, sacamos todas nuestras armas del Armagedón. Y si se toca el tema de tales y tales cosas, sacamos todo lo que sabemos. No, no decimos, mira, yo estoy viendo hoy en este pasaje este aspecto, yo estoy descubriendo algo y quiero compartirles qué estoy descubriendo. No, nosotros contamos toda la historia de la ciudad y todos los edificios que hay en la ciudad y todo eso. Entonces, creo que un desafío es ayudarle a los participantes, pero en particular a los facilitadores, a decirle, mira, tú no estás enseñando, no tienes que decir lo que sabes. Es mejor cuando ellos descubren. De hecho, yo les enseño en los talleres que yo hago este ejemplo. Yo en mis estudios de maestría yo estudié mucho el tema de educación de adultos y en educación de adultos se dice que un adulto recuerda 10 veces más lo que descubrió por sí mismo. Si alguien viene y le explica cómo hacer una presentación de PowerPoint y cómo poner la imagen a la presentación de PowerPoint, esa persona hay que explicárselo 50 veces y bueno, alguna vez lo va a lograr dominar porque igual le toca y lo necesita. Los adultos aprendemos lo que necesitamos. Pero si él un día se puso a cacharrear y entró y pin, descubrió que esto se hace aquí, eso no se le olvida jamás y se lo va a decir a todo el mundo. Entonces ese aspecto de descubrimiento, en lugar de yo ponerme a decirle, mira, es que en este pasaje, mira que dice que Dios es bondadoso, y yo sencillamente le digo, oye, leámoslo, y tú me dices qué descubres ahí. Y esa persona dice, oye, estoy descubriendo que Dios es muy bueno. ¡Eureka! Él lo está descubriendo, no necesito que yo le enseñara. Entonces ya no hay esa filosofía de un gurú, uno que sabe más, esas pirámides tontas que nos hemos inventado en el crecimiento, sino con discípulos, hombres y mujeres que abrimos las escrituras. De hecho, a mí me pasa todo el tiempo que yo llevando tantos años estudiando la Biblia, en estos DBS yo he visto unas cosas que le he dicho a algunos de ellos, a veces con lágrimas, mira, yo nunca había visto esto. Es decir, yo estoy descubriendo como tú unas cosas maravillosas para mi propia vida aquí. Bueno, la segunda cosa que es un desafío es el tema de la tecnología. Sin duda, hemos mejorado tecnológicamente. El COVID nos ha entregado un diplomado en tecnología a todos. Usted ve ancianos de 80 años, mis padres que superan ambos 80 años, el viejo hace ya sus videoconferencias por Facebook y ya maneja esto y maneja lo otro. Sin embargo, a veces esas plataformas se caen y demás. El WhatsApp parece ser muy buena opción para quienes tienen dificultades en manejo tecnológico porque es sencilla y quizás es la plataforma virtual más usada en este momento, por lo menos en esta parte del planeta. Pero yo creo que el desafío mayor es la falta de compasión por los perdidos. Y puse esta frase nada más para estimular un poquito su pensamiento. A nosotros nos preocupan más los pobres que los perdidos. Jesús dijo que tuviéramos compasión por los pobres. Y sabemos que en la esquina hay una señora que tiene un bebé y no tiene pañales o está sin la lechita. Yo sé que usted y yo algo hacemos. Mira, vaya, haga algo. ¿Eh? Pero sabemos que en la esquina hay una persona que va camino al infierno y nosotros llevamos 10 años con esa persona en esa esquina y no hemos hecho nada. No es que no hagamos algo por los pobres, pero cuando vemos la gran comisión, Jesús no dijo, vayan por todo el mundo, ayuden a los pobres. Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio, enséñenles a obedecerlo y hagan discípulos. Yo creo que es falta de compasión por personas que van camino al infierno. Y si pudiéramos animar a hermanos y hermanas de la iglesia y nosotros a usar este momento de oportunidad y regar la tierra de la palabra del Señor, como dice el profeta. Algunas preguntas frecuentes sobre los DBS. ¿Qué recursos acompañan este movimiento? Bueno, aquí tienen la página de nuestro canal. Esta tarde hemos terminado de montar una serie de cosas, talleres de entrenamiento, reentrenamientos, ejemplos. Y les vamos a mandar ahorita la lista de los textos sugeridos, que me encanta esa lista. Tenemos una lista como de 22 porciones de la Biblia de orientación evangelística, sobre todo cuando el grupo es predominantemente de buscadores, de gente que apenas está aprendiendo a abrir sus ojos al evangelio. Y tenemos otra lista de
20 y algo de textos de edificación, cuando el grupo es predominantemente de personas que ya han tenido contacto con la iglesia, con el evangelio, con la Biblia. A propósito, yo soy uno de esos locos hoy en día que predican que el evangelio es tanto para el no cristiano como para el cristiano, que el evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino toda la vida cristiana. Y que un buen predicador, si es buen predicador, siempre va a llamar la atención sobre el evangelio. Pero es evidente que algunos textos, por su recurso y por su fuerza, son mucho más de acercar al evangelio, otros son más de sembrar y de edificar en el evangelio. Bueno, tenemos en YouTube entrenamientos, episodios, testimonios, ejemplos y otros. ¿Qué son los reentrenamientos cada 15 días? Pero esto yo diría, si tú eres pastor, tú mismo lo harás. Si tú eres líder de una iglesia, habla con tus pastores y asegúrate que tu iglesia lo haga. En algunas partes del mundo han empezado este movimiento sin la participación de los pastores y las iglesias, y yo creo que no está bien. Yo soy también de esos que piensan que la principal agencia de Dios en la tierra para la gran comisión y la extensión del reino es la iglesia local. Entonces yo creo que debemos honrar la iglesia local. Nosotros por eso arrancamos movilizando nuestra iglesia. Pero realmente este movimiento puede moverse más allá de los límites de una iglesia local. Solo que, ¿qué hacemos en nuestra iglesia local? Cada 15 días tenemos 45 minutos con los que ya están en el agua. Y en el concepto de reentrenamiento yo les enseño que realmente una persona para empezar un DBS no necesita un entrenamiento. Pero cuando ya está en el agua, como cuando se aprende a nadar, es ahí donde necesita entrenamiento, y yo prefiero llamarlo reentrenamiento. Algunos dicen, no, eso es coaching. Ponle el nombre que quieras, pero lo que yo quiero decir es que el que ya está teniendo un DBS es realmente la persona que hay que entrenar. Uno no se entrena en teoría y después hace la práctica. No, uno se tira a la piscina y ahí medio mojado y tragando agua es que estamos aprendiendo. Entonces cada semana hacemos 3 cosas. Contamos testimonios, respondemos preguntas y este servidor enfatiza algunos aspectos, algún aspecto puntual de, por ejemplo, cómo identificar un potencial facilitador, cosas así. Cómo evitar las preguntas doctrinales y tirarlas a un espacio diferente de discipulado, reunámonos otro día, hagamos un curso, pero no dañar la filosofía y la metodología del DBS. El acompañamiento a iglesias y a pastores que quieren desarrollar una red de encuentros DBS desde sus ministerios e iglesias. Cada uno de los pastores puede hacer sus propias adaptaciones y entrenamientos, pero con gusto nosotros podemos acompañar un poquito dando consejos. Preguntas frecuentes que nos hacen sobre los encuentros. Otra pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre un grupo de casa, celo y grupo familiar? Bueno, a veces es el tiempo, a veces es el enfoque, a veces es el personal. En los DBS generalmente permanece el mismo grupo porque son 12 semanas, pueden entrar y salir algunos, pero generalmente permanece. Los grupos familiares son más abiertos y por supuesto los grupos familiares buscan comunión, pastoreo, edificación, que no son propiamente el enfoque del DBS. ¿Por qué el facilitador habla poco? Pues ya respondí más o menos eso y no enseña, no responde preguntas. Pues porque la idea es fortalecer el aspecto del descubrimiento y mostrarlo tan sencillo que cualquier participante de un DBS quede motivado para crear o formar su propio encuentro DBS. ¿Por qué se considera un movimiento y no un ministerio? Porque creemos que es un llamado para toda la iglesia. Cuando usted lee Mateo 28 se da cuenta que esto es dado a toda la iglesia. La gran comisión no le pertenece a una iglesia en particular. Entonces queremos crear una plataforma que cualquier persona, de hecho, para ser sincero con ustedes, me encantaría, por ahí estoy motivando a una gente a que esto encuentre eco dentro de la iglesia católica. Yo no soy católico y tengo razones para no serlo, pero creo firmemente que si en cualquier lugar la palabra de Dios llega, inmediatamente va a hacer lo que el Espíritu Santo hace con su santa palabra, que es espada de 2 filos. Entonces yo me imagino que llegue un grupo carismático de la Iglesia Católica, sacerdote que ponga toda su parroquia a hacer DBS. ¡Maravilloso! Están conociendo la palabra de Dios. Ya vendrán otros momentos en que cuando esos grupos vayan creciendo y yendo a otros grupos, terminen la primera temporada y entren en otra, van a empezar a surgir preguntas, necesidad de un curso para explicar un poquito más algunas doctrinas. Y claro, por supuesto, el DBS es para muchas personas el comienzo en la vida cristiana y van a necesitar una iglesia local, etcétera, etcétera. ¿Cómo se arman o se crean los grupos? Yo digo que muy sencillo, todos tenemos redes de relación, familia, amigos, conocidos. Haz los grupos con las personas que conoces, ¿no? Vecinos,
pero se pueden hacer hasta con desconocidos, ¿no? Ponga ahí en su Facebook, ¿quién quiere estudiar la Biblia en momentos de crisis? ¿Quién quiere saber qué es lo que Dios piensa? Bueno, ¿por qué hay límites metodológicos? 1 hora, 12 semanas, textos. Bueno, porque los límites metodológicos son muy importantes en la formación humana. Cuando la gente sabe que esto va a durar tanto tiempo, que esto va a ser hasta aquí, más fácilmente se compromete. Porque nos obliga a los facilitadores a ser puntuales y organizados, porque da buen testimonio. ¿Cómo se llega a ser facilitador? ¿Cómo se entrenan los facilitadores? Mire, cualquier persona puede ser facilitador. Nosotros sí hemos creado un proceso de formación y entrenamiento, pero no es tan difícil. Yo creo que fundamentalmente es dar unas pautas como las que les estoy dando esta noche, que ustedes pueden multiplicar tranquilamente. Usen todos estos materiales, cámbienlos, oriéntenlos, adáptenlos, siempre que sea para la gloria de Dios y que sea para que la gente conozca más de la palabra de Dios. ¿Cómo se generan las redes de encuentros DBS? Bueno, me gustaría hablar con pastores sobre eso más en detalle, el tiempo no me lo permite, pero básicamente yo creo que la iglesia local puede ser una plataforma maravillosa para empezar a hacer redes de encuentros DBS. Nosotros estamos ya por ahí avanzando en la primera generación, en la primera ola de encuentros DBS, pero estoy seguro que cuando vengan varias olas, porque cuando terminan las 12 semanas, hay nuevos facilitadores. Entonces se entrenan nuevos facilitadores y se lanzan nuevos DBS. Así que esas redes se van generando de esa manera. Ahí la clave que yo le daría a ustedes que están aquí y van a tener redes, son pastores o líderes, yo les recomendaría incorporar el elemento del reentrenamiento. Porque el reentrenamiento le da el acompañamiento a los facilitadores para proteger la filosofía y la metodología de los DBS. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación y ahora doy paso a Sebastián, que nos está resumiendo un poco las preguntas. Entonces, Sebastián, ¿qué tal si tú vas pasando las preguntas paso a paso y vamos interactuando con ellas? Y estamos planeados para estar hasta las 9:30. Si podemos terminar antes, está muy bien. Si tienen que salir, tengan toda la libertad. Tal vez nos ponen un mensajito allí porque vamos a querer tener tu nombre y tu correo electrónico. Si quisieras mantener comunicación con nosotros. Algunos yo ya he tenido comunicación WhatsApp, otros Sebastián, otros han sido contactos que han llegado por redes sociales y apenas los estamos conociendo. Pero bueno, quisiéramos si vas a salir. Por ahora, la pregunta, Sebastián. Listo, pastor. Tenemos en total 14 preguntas. La primera sería, ¿cuánto hace que comenzó el movimiento en el mundo? ¿Dónde fue y quiénes fueron los promotores iniciales? ¿Hay alguna denominación? No hay una denominación. Esto empezó en trabajo en Indonesia entre musulmanes, especialmente porque se frustraba mucho tratando de enviar misioneros y empezar una iglesia, pero todavía ellos no habían incorporado elementos como la aceptación de la Biblia. Se dieron cuenta que los musulmanes tenían un respeto por libro sagrado y ellos, aunque por supuesto su libro es el Corán, pero respetan la idea de un libro sagrado. Así que eso fue como un comienzo. Escritores como David Garrison y David Watson, en libros como Fósforos desgastados o movimientos de plantación de iglesias. Puedo mandarles textos. Si ustedes escriben DBS, googlean DBS o en DMM, Disciple Making Movement, van a darse cuenta de muchas organizaciones misioneras que están usando estas metodologías, que están también, por supuesto, haciendo adaptaciones, porque en terrenos, por ejemplo, donde no hay copias físicas de la Biblia, por supuesto, hay que hacer toda suerte de adaptaciones. En cuanto a cuándo comenzó, en mi mente está que los primeros fueron por ahí en el año 2003, como los primeros acercamientos a buscar una metodología sencilla, que ha habido otras metodologías sencillas. De hecho, en las iglesias del Redil hemos cultivado el acercamiento devocional, por ejemplo, pero esas son 5 preguntas. En el método CASA, que usamos para nuestro devocional en casa, que ustedes lo ven en YouTube. Pero esas son más como para cristianos que ya tienen un poquito de recorrido. La ventaja de estas 3 preguntas es que son muy sencillas y sobre todo que apuntan hacia la práctica, que es lo que encontramos en la Gran Comisión. Y por eso, desde un encuentro con la palabra, se libera un movimiento de discipulado. Siguiente pregunta. Sebastián. Listo, pastor, vamos con la siguiente. ¿Qué pasa cuando se concluyen las 12 semanas?
Perdón, ¿me repites qué? Dice, ¿qué pasa cuando se concluyen las 12 semanas? Ah, bueno, eso es un problema que, para ser sincero con ustedes, no hemos experimentado todavía porque estamos apenas en la primera generación de DBS aquí en nuestra ciudad, pues, o en Colombia. Bueno, como es por virtual, hay gente en toda parte. ¿Qué estimo yo que va a pasar? Un porcentaje alto van a aceptar nuestra propuesta. ¿Cuál es nuestra propuesta? Empezar nuevos ciclos de encuentros DBS, en el que los facilitadores, si quieren volver a ser facilitadores, por supuesto, pero ahora nuevos facilitadores, y se va desbordando el movimiento más allá de las fronteras de la iglesia local. Habrá quienes no acepten nuestra propuesta y van a decir, no, nos queremos mucho, hemos confiado, y entonces van a seguir y se van a convertir en un grupo que puede incorporar metodología DBS, pero que ya se convierte más bien como en un grupo de apoyo, célula, grupo familiar, y eso no está mal tampoco. Lo único es que yo siempre he tenido como pastor cierta lucha con los grupos en casa, en esa tendencia a perpetuarse. Entonces se convierten en pequeñas islas de gente favorita en la iglesia, o esos grupos de señoras que llevan 50 años reuniéndose, y ese grupo se convierte más importante que la iglesia. Y los grupos deberían ser subsidiarios de la iglesia, porque todavía yo creo que un principio bíblico es que tengamos relaciones multidireccionales. Es decir, yo puedo tener en mi casa gente que es adulta como yo, que tiene nietos, y nos mostramos las fotos de los nietos y pasamos muy bueno. Pero el mandamiento del Nuevo Testamento de los unos a los otros nos obliga a tener relaciones en una iglesia local que son muy diversas. Y una de las cosas que como pastores hacemos, por ejemplo, nosotros en el Redil, es que tenemos los grupos solo por una temporada al año, medio año generalmente, para ayudar a que los hermanos tengan relaciones diversas dentro de la iglesia y que la iglesia no sea sencillamente un conjunto de islas. Es otro tema, pero bueno, para explicarlo un poco. Y habrá quienes sencillamente tuvieron la experiencia y hasta ahí llegaron, y está bien. Pero yo confío que la mayoría, digamos, sigan la iniciativa y el deseo que tenemos de tener un movimiento así. También puede ser que hay iglesias que paran. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia local vamos a hacer esta primera temporada de BS, y después de esta temporada vamos a hacer otra temporada de algo que hacemos cada año, que es la Escuela Bíblica Integral. Entonces vamos a recoger un poco el fruto de los DBS, diciéndole a toda esa gente, tenemos más de 400 personas en DBS en este momento, decirle, mire, vamos a abrir una escuela, y esa sí va a ser de temas que a ti te interesen. Nosotros tenemos un currículo de 32 cursos que ofrecemos, entonces les vamos a decir, escoge el curso que quiera: mayordomía, apologética, teología sistemática, consejería bíblica, paternidad y maternidad, lo que quieras. Y eso ya no es un DBS, eso ya es un instituto bíblico básico para una iglesia que va a funcionar online. En el primer semestre lo hicimos online, nos fue de maravilla. Entonces, nosotros, por ejemplo, pero seguramente vamos a seguir con un buen número de DBS, especialmente entre quienes no respondan a un llamado de escuela bíblica. Bueno, son cosas que hacen los pastores para esto, pero yo diría que si por lo menos disfrutan de una temporada de DBS al año, y si lanzan la red en esta forma, consiguen esos objetivos subsidiarios que les mencionaba ahí arriba, o objetivos derivados, que son movilizar la iglesia, repensar la misión, incrementar la oración y la dependencia en la palabra del Señor. Listo. Otra pregunta es, ¿cómo se controla que los DBS sí estén funcionando como tal, que no se estén desviando de la sana doctrina cuando se comiencen a multiplicar estos grupos? Bueno, hay dos respuestas para esa pregunta. Es una pregunta que en el mundo todo el mundo se hace. Y es, bueno, la primera respuesta es el facilitador. Si tú lo has animado a ser facilitador, él va a volver a pedir ayuda. Y si tú lo has entrenado bien, él va a tratar de guardar la filosofía y la metodología. La segunda respuesta, que no les va a gustar mucho, es ¿qué nos importa? Es decir, si un grupo arrancó y empezó a leer pasajes de la Biblia y después se convirtió en un multinivel donde venden esmeraldas, imaginémonos cualquier cosa. Yo digo, leyeron la Biblia una o dos veces. Igual se iban a meter en multiniveles de esmeraldas porque todo el mundo vive desesperado por conseguir plata rápido. Pero leyeron la Biblia dos veces juntos. Ahora,
Si es un líder de la iglesia, yo sí lo voy a poner en disciplina, claro. Voy a decir, te mandé a una cosa y estás haciendo otra. Ok. ¿Cómo nos damos cuenta? El reentrenamiento. El reentrenamiento, lo que llaman coaching de facilitadores, 45 minutos sagradamente, no nos demoramos ni un minuto más. Testimonios, preguntas y afianzamiento de conceptos. Por ahí yo tengo los 75, 76 facilitadores en la iglesia. Sebastián, que es mi asistente para este tema, seguramente hemos tenido 2 sesiones, las hacemos cada 15 días de reentrenamiento. Seguramente dentro de un mes o algo así yo le diré, Sebastián, haceme la lista de los que nunca han ido a un reentrenamiento. Entonces me va a pasar una lista de 15 que no van al reentrenamiento, porque yo les digo, no, si no tienes preguntas, si no tienes tiempo, haz tu DBS tranquilo, si estás claro en lo que vas, dale. De pronto yo le voy a decir, Sebastián, a esos 15, dales una llamadita y preguntarles cómo va el grupo, cómo se sienten, qué inquietudes hay. Y si uno de esos te dice, no, vamos muy bien, vendiendo muchas esmeraldas, me lo mandas a mí, yo hablo con él. Pero digamos que hay casos donde se nos salió esto de control y ahí un sacerdote en una iglesia está leyendo la Biblia, pero al final hacen el rosario con la Santa Biblia, con la Santa Virgen. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? De todas formas le iban a hacer el rosario a la Santa Virgen, pero leyeron la Biblia, abrieron la palabra de Dios, tuvieron contacto directo con la palabra de Dios, después le oraron a la Virgen. Pero es que eso es lo que ellos hacen. Y lo que yo sí le garantizo es que si siguen leyendo la Biblia, un día van a decir, oíste, y nosotros sí necesitamos hacerle rosarios a la Virgen, que eso no está en la Biblia. Entonces, por eso lo llamamos movimiento, porque no hay ese control institucional, sino más bien individuos que nos volvemos facilitadores de estos procesos. Ya cada cual, por supuesto, los pastores somos responsables de cuidar nuestras ovejas y ahí sí haremos algo, pero cuando esto se desborda y sale afuera, es la palabra de Dios que corre y es glorificada. Igual esa palabra de Dios está siendo mal usada en la internet todos los días. Pero bueno, esa sería una respuesta inicial. Listo, pastor. La otra sería, ¿quién selecciona los textos o bajo qué criterios se escogen? A nivel internacional se proponen 40 textos. No me gustan mucho. Son buenos textos, pero algunos son muy largos. Todo el capítulo 1 de Génesis. Entonces yo digo, yo me pongo en los zapatos de una persona que no tiene mucha educación, de una persona que apenas está empezando a abrir los ojos al Evangelio. Digo, no, yo prefiero darle la última parte del capítulo 1 de Génesis. Entonces, en DBS se dice que el facilitador escoge los textos. De hecho, les cuento, cuando ya el grupo lleva 3, 4 semanas, yo lo he hecho así, yo le digo al mismo grupo, si uno de ustedes dentro de 8 días quiere traer el texto, tráigalo. Y hemos tenido unas experiencias maravillosas. Y eso le da mucha confianza al que no es cristiano. Porque el que no es cristiano dice, no, yo voy a llevar un texto que es muy difícil o que es muy polémico, hágale. Y como es descubrimiento, aquí no venimos a dar una clase de teología ni a tomar posiciones doctrinales. Entonces, generalmente Dios hace su obra y vemos esos milagros de que todos salimos con cosas especiales para practicar, aunque no hayamos respondido todas las preguntas doctrinales que hay en el texto. ¿Qué hace un buen facilitador cuando hay todas esas preguntas doctrinales y éticas? Es decirles, miren, el DBS se trata de descubrir la Biblia sencillamente. Pero si ustedes quieren que hablemos de ese tema del milenio, ya que alguien lo mencionó, vea, yo les digo, el viernes hagamos una sesión, aparte del DBS, para hablar del milenio, y yo voy a invitar a un pastor amigo mío que le gusta mucho estudiar Apocalipsis, y le hacemos las preguntas a él. Pero eso ya no es DBS. Esas ya son derivaciones de discipulado que uno astutamente va haciendo, pero es que estamos discipulando, maravilloso. Y así no perdemos la filosofía y la metodología del DBS. Listo. Dice, ¿qué hacer cuando al grupo lleguen personas que ya son eruditos en el conocimiento de la Biblia o pertenecen a otros adoctrinamientos bíblicos? Bueno, si es un erudito cristiano y hermano en la fe, es bueno informarle, pero la mayoría de eruditos son muy conscientes de eso. Ustedes saben, yo tengo muchos amigos profesores de teología
y yo he sido profesor de teología. Entonces, mire, usted habla con ellos y a ellos les encanta esos grupitos sencillos, porque si ellos todos los días están metidos en la erudición. Entonces, leer un texto bíblico donde sencillamente, wow, descubrimos algo maravilloso de Dios, de nosotros, y vamos a practicar esto esta semana, y somos hermanos en Cristo, y nos ayudamos unos a otros a practicar. Hermoso. Si ese erudito llega ya pues a pavonearse de todo lo que sabe, es muy sencillo. El facilitador tiene que decirle, mira, aquí no venimos ni a enseñar ni a responder preguntas. Dinos qué estás descubriendo tú. Ya, ¿qué estás descubriendo hoy? Y si habla mucho, le decimos, oye, mira, pues que mira que el tiempo es limitado, entonces comparte un minutico. Yo a veces en el celular pongo un cronómetro y les digo, bueno, cada uno tiene un minuto para compartir qué ve ahí de Dios. Entonces ahí el erudito aprovecha ese minuto y la otra señora que no es erudita también aprovecha el minuto. Si es un erudito que no es cristiano, de una secta falsa o algo así, es un caso difícil de manejar. Por eso en DBS una cosa que me encanta es que dice Biblia. Entonces yo le digo, aquí venimos a descubrir la Biblia. No el libro del Mormón, ni el Corán, ni el Catecismo de la Iglesia Católica, ni el Santo Rosario. Aquí venimos a descubrir qué dice la Biblia. Por eso tenemos, si quieres estar en este grupo, bienvenido. Pero esas son las reglas del juego. Venimos a descubrir qué dice la Biblia. Podemos hacer otra sesión para hablar del Corán y otras religiones, pero aquí es este el tema. Entonces, de pronto, toca un poquito ser firme en eso. Pero recuerden, el facilitador es el que escoge su gente. ¿Ok? Entonces, puede ser que un facilitador dice, yo voy a hacer un DBS con ateos, venga a ver, y vamos a ver cómo me va. Bueno, él escogió eso. Tal vez ya son sus amigos y puede hablarles al oído y decirle, mira, estamos aquí, pero realmente yo veo que estás exponiendo polémica, estás tratando de vender tus ideas. Nosotros venimos es a descubrir, no a vender tus ideas, ¿cierto? Como si fuéramos a visitar un pueblo y tú sigues hablando de tu ciudad. No, fuimos a visitar ese pueblo, hermano. Díganos qué le gustó a ese pueblo. Otro día, y quiere usted nos da una conferencia sobre su ciudad, lo bonito que es y todo, pero ahí le toca a uno como facilitador y por eso las sesiones de reentrenamiento son claves para mantener como afinado el discernimiento de los facilitadores. Pero Dios siempre nos ayuda. Yo no, hasta ahora no he visto pues como problemas así mayores. A veces son más bien situaciones muy particulares, que una señora se puso a llorar, que llegó muy afligida al grupo y yo les digo, no, respondamos amorosamente, oremos un rato por ella. Y si no pudimos hacer DBS hoy por amor a uno de los miembros que está muy afligido y necesita oración, pues no lo hagamos. Y digamos, no hacemos DBS hoy, hagamos la semana entrante. Aquí esta señora necesita orar por su hijo que tiene COVID. Vamos a ponernos a orar por ella, ¿no? Más son situaciones de esas que hay que acompañar a los facilitadores para que vayan aprendiendo. Pero me gozo mucho en ver personas sirviendo como facilitadores de DBS que no habían tenido ninguna clase de liderazgo en la iglesia. Eso me anima muchísimo. Bueno, más preguntas, Sebastián. Sí, dice acá, para formar un DBS, si es una familia de más de 7 integrantes o si al unirse 2 familias ya suman más de 7 participantes, ¿qué hacer? No sé, pues es darle manejo. Lo que yo he hecho, por ejemplo, con grupos muy grandes es decir, no, pues divídanse en 2 grupos. Porque es que para que todo el mundo pueda hablar, sí se hace muy larga la reunión. Y si nos mantenemos dentro de los 45 minutos, 1 hora, la gente se vuelve más fiel. Yo sí he comprobado eso. Si uno es juicioso con el manejo del tiempo, uno gana mucho respeto de la gente en eso. Yo sé que un día, no, es que pasamos muy bueno, es que pasamos muy bueno, pero eso va drenando la motivación para la reunión. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, hemos estado en un tema y no, yo quiero contarles una historia porque es que miren este texto, yo logré entender por qué fue que mi matrimonio se dañó. Entonces yo les digo, bueno, terminemos el DBS. Los que quieran salir, salgan ya. Los que tenemos tiempito para quedarnos, a mí me encantaría escuchar qué fue, esta señora acaba de descubrir una cosa de su vida, venga a ver, y se va a demorar media hora contándola. Pero ya terminó el DBS, ¿no? Ya quedamos todos con una tarita para esta semana, entonces, bien. Entonces ya los que quieran quedarse otro ratico, bienvenidos. Y así el que quiere salir, pues sale y dice, no, después me cuentan un poquito, es que yo tengo que hacer algo aquí, yo tengo que acostar el niño, tengo que salir a trabajar, los DBS funcionan a todas las horas del día. Yo he tenido DBS de 11 de la noche, de 6 de la mañana, de 5:30 de la mañana, de 3 de la tarde, 4 de la tarde, entonces hay toda esa variedad. Entonces hay gente que tiene el tiempo muy precisito, ¿cierto? Que es, por ejemplo, de 7 a 8 y a las 8 arranca su teletrabajo. Entonces,
Es darle manejo a eso en términos de números, pero siempre mantener el grupo pequeño es una gran ayuda para que todos puedan enriquecerse más. Pastor, hay una pregunta muy buena ahí. ¿Puede ser los DBS sustitutos de las tradicionales células o grupos de estudio bíblico? Sí, yo diría que sí, pero también depende un poco de la variedad de actividades que tenga una iglesia. En este momento en particular hay iglesias que tienen mucha propuesta de actividad, hay otras iglesias que tienen poca propuesta de actividad. Entonces yo diría que funcionaría muy bien como los grupos de apoyo mutuo entre semana si la iglesia tiene muchos otros ofrecimientos. Por ejemplo, nosotros tenemos un devocional cada día. Nosotros tenemos tiempos de oración, tenemos grupos homogéneos por cantidades, que jóvenes, que adolescentes, que niños, que misiones, que alabanzas, cantidad de cosas. Entonces, porque también es que el grupo familiar, por los objetivos que tiene, pastoreo, comunión, afirmación doctrinal, consolidación, 45 minutos sí es muy poquito tiempo para conseguir esos objetivos. Entonces, si la iglesia está proveyendo para alcanzar esos objetivos en otras formas, que tiene escuela bíblica, que te trata reuniones de pareja, todo eso, entonces puede decir, mira, no, con esto podemos alcanzar este objetivo y es que la gente sea acompañada y pastoreada por la palabra. El objetivo de comunión, hacemos un bingo, nosotros estamos haciendo bingo para recrearnos y compartir, o no, el otro espacio es el ayuno, pues tenemos el ayuno, venga el ayuno, ahí ora. Y sí, por favor, si ustedes son pastores, tengan en cuenta eso. No permitan que los grupos familiares se conviertan en mini iglesias. En primer lugar, porque no lo son. En segundo lugar, porque no lo pueden ser. En ese espacio tan pequeño, generalmente se dan relaciones muy, muy horizontales y muy de iguales. Y porque la iglesia local es un cuerpo mucho más completo de acuerdo a los unos a otros del Nuevo Testamento. Entonces, sí, yo diría que sí puede ser, pero creo que también podrían caminar juntos. Encuentros de DBS y células formales donde hay edificación, pastoreo, afianzamiento doctrinal y apoyo mutuo en oración. Y podrían caminar y uno podría decir a la iglesia, estén en este y estén en este, como que crucen temporadas. Una temporada te dedicas más a sacar la palabra hacia otros, otra temporada más a fortalecerte en la fe y pronto por ahí uno va haciendo su propio cronograma como iglesia. Listo, otra pregunta por acá. ¿Tienen alguna estrategia para realizar las invitaciones o convocatorias a los DBS? No, pero se nos han ocurrido varias. Por ejemplo, recientemente hicimos una conferencia de parejas. Hemos hecho como 3 en este periodo del COVID. En una de ellas invitamos pues a Luis Méndez, que Luis Méndez pues, es un amigo muy querido, pero quizás es de las voces más respetadas en América Latina en el tema de consejería pastoral y bíblica. Y es un excelente expositor, un hermano en la fe muy querido. Entonces, claro, hicimos la convocatoria y eso había toneladas de parejas. Entonces yo le dije a los que estábamos entrenando en DBS, invite las parejas que usted quisiera ver en un DBS. A la semana siguiente, reúnalas en una videoconferencia, que es lo que podemos hacer, para que compartamos cómo les pareció la conferencia y con qué preguntas quedaron y qué queremos testificar de lo que hemos practicado. Y ahí propónganles hacer un DBS. Entonces podemos usar un evento de la iglesia masivo para pescar allí personas interesadas y motivarlas. Pero yo diría que naturalmente todos tenemos redes de relación. Nuestra familia, por ejemplo, nos reunimos todos los días, media hora para orar por WhatsApp. Y creo que eso lo están haciendo cantidad de personas, porque necesitamos conectarnos, apoyarnos unos a otros. Entonces, por ahí uno puede empezar a proponer y ver cómo hace. Mi cuñada ha invitado a un grupo de primas en diferentes países del mundo que están y tienen un grupo de primas. La mayoría no son creyentes en el sentido de que van a una iglesia cristiana o han confesado la fe. De pronto son temerosas del Señor y muy respetuosas a la palabra de Dios. Entonces las invitó y ahí está sembrando la palabra, Dios hará su obra. Es que nosotros no convertimos la gente, es Dios por medio de su palabra. Entonces, amigos, vecinos, tengo un vecino aquí cerca,
paisa de 75 años, y nos tuvimos un día a conversar, y yo le dije, mira, ¿a usted no le gustaría estudiar la Biblia? Y el tipo me dijo, ¿sabe qué? Yo toda la vida he querido hacer eso. Como que me la expliquen bien, hombre, es que yo digo que es que, y entonces arranca pues con todas esas ideas. Ahí estoy buscando otros que estén más o menos en ese perfil, porque no es gente que va a una iglesia ni nada de eso. Entonces, uno va armando el grupo, pero claro, bienvenida a cualquier estrategia. De pronto hasta en Facebook puedes publicar, voy a abrir un grupo donde hacemos 3 preguntas, ¿le interesa? De ahí terminas, ¿cierto? Bueno. Bueno, hay una última pregunta que dice, si la gran comisión en Mateo dice, ir y hacer discípulos enseñándoles las cosas que yo os he enseñado, ¿no es contradictorio pensar que cumplimos la gran comisión cuando no estamos enseñando? Es cierto, la gran comisión, tienes que entender varios aspectos de la gran comisión. Jesús le dijo la gran comisión a 11 personas, pero a esas 11 personas les dijo que en todo el mundo. Entonces es evidente que esas personas no podrían hacerlo todo. La repetición de la palabra todo en la gran comisión, todas las naciones, todo lo que les he mandado, estaré con ustedes todos los días, se ha estudiado mucho eso en el texto. Muestra que evidentemente ese texto está siendo un texto globalizador. Entonces, aún la persona que hace una clase magistral para enseñar la Biblia no está cumpliendo completamente la gran comisión. Está participando en el cumplimiento global de la gran comisión. Algunos oran, otros enseñan, plantan iglesias, unos acompañan en consejería. Hay tantas cosas para hacer cuando nos dice todo lo que les he mandado. Por eso decimos que los DBS son parte de la estrategia de la Gran Comisión. Ahora, la pregunta que yo haría es, ¿cómo está movilizando usted a la iglesia para el cumplimiento de la Gran Comisión? Porque si usted me dice que la Gran Comisión la está cumpliendo solamente porque el pastor predica un domingo por la mañana un gran sermón, yo le diré, eso es parte de la Gran Comisión, pero sin duda no es todo de la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión no es cumplida tampoco cuando solo unos van y cruzan las fronteras culturales en la misma ciudad, pero también geográficas en otros lugares, para enseñar que guarden todas las cosas que Jesús mandó. Los padres de familia le enseñan a sus hijos, pero esos muchachos necesitan también escuchar de otros mentores, pastores, maestros, grupos de jóvenes, etc. Entonces es una concepción completa y global de la Gran Comisión. No diríamos de ninguna manera que los DBS agotan el cumplimiento de la Gran Comisión, pero que sí es una parte muy importante. Y que en muchos sentidos es el comienzo del cumplimiento de la Gran Comisión. Miren que, por ejemplo, nos ha pasado en DBS. Invita a la amiga, la vecina, para el DBS. Descubren en un texto la palabra del Señor. Al otro día, esa vecina llama a la facilitadora y le dice, mire, yo en ese grupo no iba a decir lo que le voy a decir a usted, pero yo quiero contarles que yo tengo problemas con tal situación. Y hágame el favor y me dice qué dice la Biblia sobre eso. Y si yo sí puedo hacer eso o no. Y si no lo puedo hacer, ¿cómo salgo de ese problema? ¿Y qué piensa? ¿Cómo empezó? En el encuentro de DBS. ¿Cómo se cumplió la Gran Comisión? Se siguió cumpliendo cuando esta señora ya uno a uno le empezó a enseñar la palabra. Pero un día esa señora se bautizó, fue a una iglesia, le enseñaron a servir. ¿Me hago entender? Es decir, la Gran Comisión no es una cosa que se cumple en un solo acto, ni por una sola persona. Pero lo encantador de DBS es que pone un poco de gente de la iglesia que está sentada a empezar a cumplir la Gran Comisión. Porque puede ser que esta facilitadora, que la vecina la llamó al otro día, nunca había dado una consejería bíblica. Y dijo, Dios mío, ¿y yo qué voy a hacer? Esta señora me preguntó una cosa que yo no sé. ¿Dónde la Biblia habla de ese problema que tiene esa señora? Llamó a su pastor, llamó a su maestro de escuela dominical y conseguimos que la facilitadora creciera en su discipulado y que ayudara a otra persona a ser discípulo. Entonces, como dijimos al principio, los DBS, ni ninguna estrategia abarca la totalidad del cumplimiento de la Gran Comisión.
es una parte, y a mí me parece que es una parte muy importante. De hecho, pues nosotros estamos haciendo devocionales, estamos haciendo escuela bíblica, tenemos otras propuestas de acercamiento, de trabajo, sería un poco de cosas, porque precisamente es un acercamiento integral. Pero estamos aquí tratando de ver una cosa que empuja muy naturalmente al desarrollo y la multiplicación de discípulos. ¿Los DBS pueden funcionar como detonantes de relaciones de discipulado? Sí, como en el ejemplo que les he dicho, perfectamente. Listo. Bueno, ya ya estamos llegando como al final de este tiempo, agradeciéndole mucho al pastor bueno, por este tiempo que nos permitió toda esta explicación e información del DBS. Nos pueden encontrar en Twitter como @DBSBiblia, también en Instagram como grupos DBS, y como correo electrónico tenemos gruposdbs@gmail.com. Así estamos en redes sociales también. Bueno, en YouTube tenemos ya ejemplos de DBS, tenemos un episodio de DBS y ahí pueden ir ustedes viendo también como los ejemplos y podemos ir ahí practicando también de forma tal con información. Acá hay otras preguntas de si con niños o adolescentes se han hecho, y ya en la iglesia tenemos 2 veces con niños, hemos visto unos testimonios muy especiales. Ellos, aparte de hablar, dibujan, tienen sus formas de encontrar lo que el Señor les habla a través de la palabra. Con adolescentes también, ya se ha comenzado con adolescentes. Entonces, pues yo quería dar como mi testimonio también. Para mí ha sido muy especial tener este grupo, porque uno a veces vive que no tiene tiempo para discipular o acompañar o compartir la palabra con mujeres, y al hacer ese grupo de 6 chicas ha sido muy especial, porque sabe que uno, que es solo 1 hora a la semana, solo tengo que orar por ellas y enviarles el link por un grupo de WhatsApp, porque ellas ya están atentas, ya están listas, no tengo que preparar, sino abrir la palabra, y se animaron de una vez con el primer DBS, 2. Se empezaron a multiplicar con los compañeros de la universidad y con sus familiares. Entonces es un tiempo muy bonito, porque inclusive hemos tenido tiempos que después del DBS decimos quedarnos a hablar, qué nos preocupa, porque estamos agradecidas, y lo que ha hecho es crear mayor relación. Con estas 7 chicas ya estamos en un tiempo de compañerismo. Estos días el abuelito de una de ellas están muy enfermos, hemos estado intercediendo, pendientes, y también se ha convertido en un momento de pastoreo cercano. En otro tiempo, eso nos llevó a esto. Y también, Angélica, no podemos olvidar que tenemos grupos de sordos. Los grupos de... 8. Porque nuestra iglesia tiene ministerio para los sordos, como es como un campo misionero para nosotros, y hacemos discipulados, retiros y muchas cosas para sordos. Y lo han tomado con tanto entusiasmo porque a los sordos les gusta mucho comunicarse. A ellos les encanta grupos donde ellos puedan hablar con lengua de señas colombiana. Y en nuestra iglesia hay varias personas que ya dominan muy bien la lengua de señas y interpretan y todo. El caso de los niños es más bien una experiencia, algo experimental. Arrancamos porque lo solicitaron los maestros de escuela dominical. No hagamos en semana, ellos se encuentran y todo. Vamos a mirar un poco más cómo avanzan. Por ahí vi la pregunta también, ¿y qué hacemos si una persona hace esas conclusiones erróneas o heréticas del texto bíblico? Hay 2 estrategias para eso. Uno es preguntarle al grupo, y esto lo aprendimos mucho cuando impulsamos mucho aquí en Colombia Alfa, y era cuando, si una persona dice algo errático, lo mejor para hacer es preguntarle a todo el grupo qué piensan los demás, porque siempre es mejor que sea otra persona que lo corrija. Entonces otra persona del grupo le dice, oye, no, es que ahí no hablaba de la Virgen. ¿Usted dónde ve la Virgen ahí? No, mire que aquí sí, no era la Virgen. Y la otra opción es decir, mira, ser muy franco y decir, mira, aquí estamos descubriendo, eso es lo que tú estás descubriendo. ¿Qué te ayuda eso a practicar algo de la Biblia? Pero yo me quedo con una pregunta, porque eso es como un poquito extraño para la doctrina cristiana. Entonces, yo les propongo
que nos encontremos esta semana y hablemos de ese aspecto doctrinal en particular. Pero yo diría que es no tener miedo, o sea, es que yo pienso que los cristianos le tenemos como mucho miedo al diálogo. Entonces, como que si una persona sale diciendo, no, entonces Dios no existe, y yo veo que en este pasaje dice que Dios no existe, bueno, ¿qué piensan los demás? Y si eso ahí como que prevalece, y dice, mire, pero si tantas cosas de la Biblia dicen que Dios existe, entonces tal vez debemos hacer una reunión especial para hablar del tema del ateísmo teológico, porque existe tal aberración como ateísmo teológico. Y yo voy a invitar a un profesor del seminario, y si quiere invite a unos amigos suyos para que hablemos más de eso. ¿Por qué no? Es decir, si el león está de nuestro lado, que es la palabra de Dios, ¿qué miedo tenemos nosotros de abrir nuevos espacios? Pero sí guardar un poquito la dinámica del grupo. Ahora, los textos bíblicos que nosotros ofrecemos, digamos, en esas dos líneas, sí tienen un poquito más la posibilidad. Por ahí alguien preguntaba, ¿qué hacemos con Esther? ¿Qué hacemos con Cantares? Son maravillosos para DBS. Pero en ese sentido, el facilitador sí puede ser quien dice, mire, vamos a compartir tal texto. Y la gente generalmente no tiene problema con que el facilitador llegue con el texto. Porque ya sería como una mala actitud alguien que llegue, yo voy a estar en este encuentro de veces, pero si lo hacemos con Cantares capítulo 2, para que me digan esa torre de marfil, ¿qué quiere decir? No sé, yo diría, oye, pero ¿por qué? O sea, pues es un texto de una complejidad cultural, y ¿por qué no vamos a un texto que nos, cierto? Si hay una comida bien extraña que puede ser muy nutritiva, pero no estamos tan acostumbrados, pero hay una comida muy saludable aquí, ¿por qué no comemos la más saludable y vamos desde lo simple a lo complejo, cierto? Pero en general la gente no se molesta con que uno lleve los textos. Y ya usted como facilitador, nosotros le entregamos textos muy buenos de la palabra. O sea, hay unos textos que son muy chéveres, pero yo creo que se puede hacer con toda la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, y eso ya es una convicción de que Dios se va a encargar de ver cómo es útil. Pero nosotros que estamos predicando la Biblia en un año, este año en la iglesia, pues yendo a través de toda la Biblia en un año, mira, que nos hemos encontrado con que esos textos que nunca le queríamos meter el diente porque eran raros o difíciles, y han sido de una tremenda edificación para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se comprometió cuando dijo que toda la Biblia es inspirada y es útil. Entonces el problema no es mío, el problema es de Dios. Él sabrá cómo hacer que el libro de Cantares, Apocalipsis, Crónica, todos esos libros, cómo va a edificar su pueblo. Es problema de él. Nosotros sencillamente servimos la mesa. Pero el facilitador sí puede ser inteligente en la selección de los textos, sin duda, ¿no? Y adaptarlos de acuerdo a la naturaleza del grupo. Siendo 12 semanas, pues tiene amplia variedad de textos para escoger, debidamente seleccionados. Bueno, les agradezco mucho a todos, ya son las 9:30, entonces llegamos exactamente a nuestro tiempo. Que el Señor los bendiga. Les agradezco muchísimo el privilegio que nos dan de compartir con ustedes, y bueno, somos siervos del Señor como ustedes, y nos encanta poder facilitar lo que el Señor nos ha regalado en su misericordia, ponerlo a disposición de todos ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente, y bueno, muchas gracias.